En el capítulo 7 de Básicos de la Cocina Vegana, hagamos una torta de chocolate parecida a la de Matilda, perfecta para cualquier celebración. Así que comencemos. Lo primero que hay que hacer es derretir a baño María o en el microondas 70 gramos de chocolate. Recuerda mezclarlo constantemente para evitar que se vaya a quemar. Y una vez esté completamente derretido, retíralo de la fuente de calor. Ahora agrega 58 gramos de aceite, puede ser de aguacate o de oliva, 110 gramos de agua caliente y mezcla estos ingredientes hasta combinarlos completamente. Agrega también 110 gramos de leche vegetal, una cucharita de extracto de vainilla y 30 gramos de yogur vegetal o 2 cucharas. Si no puedes conseguir yogur, reemplaza esta misma cantidad por más leche vegetal. Agrega también 104 gramos de tu endulzante a gusto. Hoy estoy utilizando azúcar de coco. Y antes de que lo olvide, agrega un cuarto de cucharita de sal para potenciar el sabor del chocolate y del dulce. Revuelve muy bien para permitir que se disuelvan los gránulos del azúcar y de la sal. Y cuando acabes, deja de lado. En otro bowl combina los ingredientes secos. Aquí tenemos 130 gramos de harina a todo propósito, 25 gramos de cocoa en polvo y una cucharita y un cuarto de polvo hornear. Solo te recomiendo poner esta cantidad de polvo hornear si estás en una ciudad sobre el nivel del mar o un poquito más arriba. Si estás prácticamente tocando las estrellas como en Bogotá, te recomiendo que reduzcas a la mitad la cantidad de esta receta. Combina bien estos ingredientes hasta que no queden rastros de harina o cocoa. Agrega los ingredientes secos a los líquidos y te recomiendo tamizarlos para que no queden ningún grumo de cocoa. Mezcla bien todos los ingredientes hasta que no hayan rastros de grumos. Lleva la mezcla a un molde previamente engrasado y lleva a hornear aproximadamente por 30 minutos a 180 grados centígrados. Pasada la media hora, abre el horno y revisa con un cuchillo si ya está lista. En este punto está bien, así que sácalo. Pasados unos minutos, desmóldalo y déjalo enfriar completamente. Ahora, para hacer la ganache o crema de chocolate, agrega 150 gramos de chocolate al 70%, 95 gramos de leche vegetal caliente y ahora licúa. Y una vez todo esté bien integrado, agrega 86 gramos de leche vegetal fría y 8 gramos de aceite de oliva o aceite de aguacate y procesa nuevamente hasta que todo esté bien integrado. El resultado va a ser una crema súper cremosa y muy brillante. Una vez listo, cubre o tapa el recipiente y llévalo a la nevera, idealmente de un día para otro. Ya estoy listo para armarla y aquí algo muy importante es sacar la crema de chocolate con al menos una hora de antelación para que se ablande y sea mucho más fácil llevar la torta. Hay que hacer más regular la torta, así que te puedes ayudarte una bailarina o poner un trapito, una tabla para que se pueda mover. Y aquí, antes de que lo olvide, como ves, doblé la receta porque quiero una torta más alta, pero es completamente opcional. Para hacer más regular el pastel, quitamos esta parte de arriba, pero siempre tratamos de quitar la menor cantidad que podamos para no desperdiciar, aunque obviamente esto en casa no se desperdicia. Sírvete de la bailarina o en este caso de la tabla para ir volteando y hacer el proceso mucho más fácil. Corta en 3 capas o en este caso lo va a partir a la mitad y vuelve a hacer lo mismo que cuando estabas cortando la parte de arriba. Ve volteando la torta y ve entrando poquito a poco con el cuchillo. Lo ideal siempre es hacerlo con un cuchillo de sierra. Está haciendo un poquito de calor acá en Taiwán, así que la crema está más suave de lo que idealmente se requeriría. Acá voy a utilizar una grulla con picos porque la redonda está desaparecida, así que agrega una capa pareja en toda la superficie. Pon la siguiente capa y repite el mismo proceso y repite nuevamente. En este punto la podrías dejar así y hacer una torta desnuda, o puedes hacer el siguiente paso que te voy a mostrar después de que tome un poco más de textura. Revisa si quedaron huequitos, como por ejemplo aquí, y trata de rellenarlos con crema. Y como me doy cuenta que está tan líquida la crema,
voy a ponerle 3 palitos para darle más firmeza, que no se vaya a ir para un lado cuando esté en la nevera. Una vez salga de la nevera, pasa una espátula para emparejar un poco más la superficie. La vamos a pasar a una rejilla para bañarla con una crema de chocolate caliente. Voy a quitar los palitos y ahora en un recipiente agrega 225 gramos de chocolate, este es al 70%, 30 gramos de glucosa, agrega también 225 gramos de leche vegetal caliente y licúa hasta que todo esté bien mezclado. Víbrala un poco para extraer las burbujas de aire y utilízala lo más rápido que puedas, porque de lo contrario se va a poner muy densa. Ya de por sí es densa. Vamos a ver, esto no lo he hecho con esta torta, así que puede fallar. Ayúdense con una espátula para irle llevando hacia los bordes y que caiga. Creo que necesita ser más ligera para que no quede tan tosca, porque en teoría no se debería pasar la espátula para que quedara regular. Y ya va a quedar así, quedó con algunos defectos, pero bueno. Aquí ya lo único que falta es dejarla que se ponga más firme y pasarla a un plato para servirla. Y el chocolate que sobró lo voy a guardar en la nevera y lo voy a utilizar en algún postre. Como ves, tiene mucho más brillo que la anterior crema de chocolate y todo se debe a la glucosa que agregamos. Ahora es tiempo de pasarla al plato. Voy a eliminar el exceso por aquí que me quedó y para enmascararle un poquito el borde voy a utilizar estas bolitas de chocolate para cubrir un poco más el borde. Y así se ve una vez terminada. Esta torta fue todo un éxito ayer. Realmente es la versión de la torta de Matilda en la que todo el mundo grita Bruce, Bruce, Bruce. Está increíble. Es súper chocolatosa. La torta es una versión como de brownie porque es densa pero no es tan azucarada. Así que está deliciosa. Realmente, por favor, pruébala y acompáñala con té o con café a tu elección. Y creo que lo más importante de este video es que trates algo nuevo. Yo hacía 1000 años no bañaba una torta y 1000 cosas pudieron pasar mal. Tuve momentos de pánico, pero realmente quedó mucho mejor de lo que esperaba y aún con pequeños errores quedó hermosa. Espero que disfrutes de esta receta y nos vemos en el próximo episodio de Básicos de la Cocina Vegana. Te envío un abrazo enorme.